Hipnotizar es peligrosamente fácil. ¿Cómo tú a una persona desde cero la hipnotizas para que haga o deje de hacer algo? Utilizando el miedo, que es lo más poderoso que existe. Hay hipnosis buena e induzco que hay hipnosis mala. ¿Cualquier persona puede ser hipnotizada? Los mejores hipnotistas que hay son nuestros padres. ¿Cómo la hipnosis permite dejar de fumar? Y en el momento en que la persona está hipnotizada, su realidad son mis palabras. ¿La depresión se puede trabajar con hipnosis? Y lo que utilizo habitualmente es la herramienta más poderosa que existe a nivel inconsciente, y tú a una persona le puedes hacer incluso que olvide su propio nombre. ¿Cualquier persona puede ser hipnotista? Buenas noches, sean bienvenidos nuevamente a la 111 Podcast. El día de hoy, su servidor Francisco de Abreu trae un invitado súper especial que te va a dejar sorprendido. Salvador, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Fran? ¿Cómo Muy estás? bien. Muy bien, genial. ¿Por qué estamos hoy aquí? ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de la hipnosis. Hoy traemos al Salvador, que es un experto hipnotista. Salvador, antes de entrar en tema, cuéntame un poco de tu historia. ¿Quién es Salvador? ¿De dónde es? ¿Y qué hace aquí en Valencia? Bueno, soy Salva Vera, ¿no? Llevo más de 12 años dedicando exclusivamente a la hipnoterapia, a la hipnosis en general, ayudando todos los días a ayudar a personas a dejar de fumar, a bajar de peso, a eliminar ansiedad, estrés, preocupación. Y lo que utilizo habitualmente es la herramienta más poderosa que existe a nivel inconsciente, que es la hipnosis. Eso suena muy intrigante. Pero antes de seguir, porque mencionaste varias cositas interesantes, te voy a invitar a probar. En este podcast tenemos una tradición. Con cada invitado nos bebemos un par de tragos de una botella seleccionada. Hoy nuestro amigo Alfredo, gracias Alfredo, nos hizo entrega de esta botella. Es un ron, se llama ron Carúpano. Hoy vas a tener el honor de probarla conmigo. Mientras te voy sirviendo el trago, quiero que me digas algo muy importante. ¿Qué es la hipnosis y para qué sirve? Bueno, la hipnosis realmente es un estado natural de nuestra mente en el que entramos de forma espontánea todos los días. Por ejemplo, cuando vemos una película que nos hace llorar, teniendo en cuenta que sabemos perfectamente que son actores, pues no tendría sentido, ¿no?, el llorar con la película. Pero el director nos hipnotiza de forma que evoca a nuestras emociones. El caso es que la hipnosis no tiene nada que ver con todo lo que habitualmente se cree, ¿no? No es dormir, no es perder el control. La persona hipnotizada no va a hacer nada que quiera hacer, no quiera hacer o que no quiera decir. Es un estado natural en el que entramos todos los días. O sea, tú dices que todos los días estamos en hipnosis. Me imagino que es algo inconsciente en lo que nos sumergimos. Claro, totalmente. ¿Cómo son los pasos para entrar en hipnosis? Para que una persona entre en hipnosis. Bueno, de forma natural entramos sin pasos, es decir, entramos por medio de muchos impactos que recibimos en el día a día, por ejemplo, con el marketing, la publicidad, la religión, la política. Todo esto realmente es una forma de hipnotizarnos, pero a nivel profesional sí que la hipnosis necesita un proceso. Dependiendo de qué clase de hipnosis vayas a hacer. Si es la hipnosis de espectáculo, se necesita unas pruebas para coger a los voluntarios, y si es a nivel terapéutico, pues simplemente preparar con un audio al paciente para que entre en hipnosis y se pueda realizar la terapia de la forma adecuada. Ok, me estás haciendo una diferencia entre dos tipos de hipnosis. Tenemos la hipnoterapia y la hipnosis de espectáculo. A pesar de que conozco algunas de las diferencias, me gustaría que indagáramos un poco en ello. ¿Cuáles son las diferencias entre las dos? ¿Cuál es la diferencia entre hipnoterapia, e hipnosis de espectáculo? Pues la hipnosis de espectáculo es, como su propio nombre indica, es para hacer espectáculo. Es algo divertido que lo que hace es que los voluntarios vivan una experiencia increíble, que lleguen a vivir sensaciones
que no creían que eran capaces de poder vivir. Todo es gracioso, todo es divertido, todo es respetuoso, por supuesto. Nadie hace el ridículo, por lo menos en mis espectáculos. Nadie hace nada que no quiera hacer, que digamos que le haga pasar vergüenza. Y en cuanto a la hipnosis para la terapia, pues es la herramienta más poderosa que existe a nivel terapéutico, con lo cual todos los procedimientos terapéuticos, cualquier tipo de terapia, sea cual sea, bajo hipnosis va a ser mucho más rápida y mucho más efectiva. Es como un acelerador. Vale, antes de entrar en temas más profundos, cuéntame un poco lo básico. O sea, ¿de dónde viene la hipnosis o cómo se descubrió? ¿Cómo son los pasos para que una persona entre en esa situación? O sea, primero háblame la historia. O sea, ¿de dónde viene la hipnosis? Bueno, la hipnosis, como te he dicho, como es un estado natural, realmente venir viene desde que el hombre es hombre y es capaz de sentir emociones y es capaz de evocar emociones y sentimientos. Sí que conocemos que no hace mucho tiempo apareció una persona que, digamos, revolucionó más en profundidad toda la hipnosis, que fue Milton Erickson a nivel terapéutico. Y bueno, después de Milton Erickson ha habido cientos de personas que han desarrollado o incluso sin tener que escribir un libro, sin tener que decirlo, cada uno hemos desarrollado nuestro método, nuestra manera, y hoy existen cientos de formas de hipnotizar. Hipnosis rápida, instantánea, fulminante, hipnosis erótica, hipnosis divertida, hipnosis terapéutica. O sea, hay un montón de formas de hipnotizar. Me estás diciendo que hay una gran variedad de tipos de hipnosis. Ahora, quiero que me cuentes algo. ¿Cualquier persona puede ser hipnotista? Sí, claro. Cualquier persona que practique y que sepa las técnicas, por supuesto, puede ser hipnotista. Esto no es un superpoder. Esto hay que decirlo. No, realmente la hipnosis no existe. Lo que existe es la autohipnosis. Es decir, el hipnotista lo que hace es guiar a la persona para que alcance ese estado de autohipnosis. Pero todo el mundo puede hipnotizar. De hecho, todo el mundo hipnotizamos. Y como te he dicho antes, no siempre para bien. Es decir, los mejores hipnotistas que hay son nuestros padres y no saben hacerlo. ¿Y no saben hacerlo? Y sin embargo nos hipnotizan. Y ahora también vengo a la pregunta que me parece obvia, pero igual debo hacerla. ¿Cualquier persona puede ser hipnotizada? Todas las personas que tengan poder de concentración o poder de imaginación son hipnotizables. Por lo tanto, sí, se podría decir que todo el mundo es hipnotizable, de una manera o de otra. Es decir, no todo el mundo se hipnotiza a la misma velocidad ni con el mismo método, pero Ok. todo el mundo es hipnotizable. Vale. También comentaste algo de que hay hipnosis buena e indujo que hay hipnosis mala. Cuéntame un poco de Bueno, la hipnosis tiene eso. mucho que ver con la sugestión y, y digamos que se puede utilizar para bien o se puede utilizar para mal. Como te he dicho antes, muchas veces la publicidad no lo hace por tu bien. Es decir, hay veces que compramos cosas que no necesitamos porque la sugestión que hemos recibido de la publicidad, del marketing, esa sugestión nos ha hipnotizado de tal manera que somos capaces de comprar algo que no necesitamos. La religión continuamente está hipnotizando, está utilizando emociones como es el miedo, por ejemplo, y lógicamente eso también es hipnosis. En la política también la están utilizando cada vez más. Técnicas hipnóticas, técnicas de hipnosis conversacional incluso, para llegar más a fondo al subconsciente de la persona, a las emociones y hacer, bueno, pues que se movilice hacia un lado o hacia otro, pero sobre todo utilizando el miedo, que es lo más poderoso que existe. ¿Cómo? Imagínate que estuvieras hablando con un niño de 10 años. ¿Cómo serían los 5 pasos o 6 pasos que describirías el proceso de la hipnosis? O sea, ya sea aplicado a lo que mencionaste de los padres, o la política, o la religión. Si me los puedes
englobar en pasos, ¿cómo sería? O sea, ¿cómo tú a una persona desde cero la hipnotizas para que haga o deje de hacer algo? Bueno, pues casi que no hacen falta ni 5. O sea, realmente hipnotizar es peligrosamente fácil. Ya te digo que estamos recibiendo hipnosis que no siempre es demasiado beneficiosa. El primer paso sería captar la atención de la persona. Es decir, si la persona no te está prestando atención, si no está escuchando tus palabras, lógicamente no vas a poder hacer nada. Claro. Segundo paso sería llevarlo a la inducción, a lo que llamamos inducción, que es lo que el trance que hay desde el estado normal, por decirlo de alguna manera, a llevarlo al estado hipnótico. Eso se hace por medio de la inducción. Luego también es muy importante la profundización, que la profundización es, digamos, llevar a la persona a ese estado, pero a niveles más profundos. Sobre todo en espectáculos se necesita esa profundidad, en terapia no es necesario. El cuarto paso, pues sería, en el caso del espectáculo, pues sería empezar a hacer ejercicios bueno, pues para que el público se sorprenda. Y en el caso de la terapia, pues sería empezar ya directamente con la terapia. O sea que yo diría que con 4 pasos estarías ya incluso haciéndote una terapia. Ok. Y una vez que logras esos primeros 4 pasos, ¿cómo haces para entrar en ese, suponiendo, he visto casos que le borras el nombre momentáneamente a una persona? O sea, ¿cómo haces para lograr ese efecto en la persona? O sea, ¿qué palabras usas? ¿Qué olor usas? ¿Qué fragancia? Dime el secreto. Bueno, mira, lo del olor tiene mucho que ver, porque es como una planta carnívora que lo que Ok. hace es atraer, digamos, por medio del olor y del sabor a los insectos. Bueno, pues yo siempre digo que el hipnotista lo que hace es atraer a la persona hacia un embudo, a la parte alta del embudo. Por medio de las sugestiones y la profundización van Ok. entrando cada vez más en la parte estrecha. Y digamos que en el momento en el que ya han entrado, digamos que su parte racional, el consciente, es como que se duerme, es como que se aparta de alguna manera y entonces deja de razonar. Por lo tanto, en el momento en que dejamos de razonar es cuando el subconsciente entra en primer plano y tú a una persona le puedes hacer incluso que olvide su propio nombre. En el momento en el que el consciente vuelve, lógicamente la persona recupera el nombre. Pero básicamente sería así, es apartar el consciente, es apartar la parte lógica, la parte que quiere saber todo. O sea, la parte que piensa. La parte que controlamos. Sí, bueno, la parte que piensa, sí, la parte que nosotros controlamos y es la parte que quiere saber todo, la respuesta de todas las preguntas, es la parte que razona, que busca la lógica. Vale. O sea, lo podemos definir en que, para hacer una retrospectiva, primero captas la atención, con movimientos, con palabras, con señales, con toques, ¿cierto? Luego entras en No, pasamos a la inducción. la inducción. ¿Cómo induces a alguien? O sea, ¿cómo llegas a ese estado de inducción? ¿Qué? Hay muchas maneras. Hay una manera, por ejemplo, muy típica en un espectáculo es el shock. Es decir, es la sorpresa, es Ok. darle un susto a la persona. Ok. En ese momento en el que tú recibes un susto, si en ese momento alguien te dice salta, tú saltas. No sabes ni por qué, pero lo haces, ¿no? Ok. Es decir, es como que hay una pequeña chispa en tu mente y de repente el consciente se bloquea, no sabe qué hacer y lo que está esperando es que alguien le diga lo que tiene que hacer. Y si en ese momento tú le dices que duerma, por ejemplo, pues lo que hace es que cierra los ojos y se deja llevar. Vale. Luego pasamos a la profundización, Sí, la que profundización. es un poco inducción, pero Es profundizar la inducción, es decir, es llevar más profundamente a la persona más adentro de ese embudo, más para que se convenza más de que realmente se tiene que dejar llevar, porque es primordial que la persona se deje llevar. claro, que te tenga confianza. Bueno, que simplemente quiera vivir la experiencia y que el profesional que tiene delante sepa hacer el trabajo.
pero la persona, por supuesto, se tiene que prestar. No puedes nunca hipnotizar a alguien que no quiere ser hipnotizado. Ok, eso es clave, ¿no? No puedes hipnotizar a Eso es alguien que no clave. puede ser hipnotizado. Pero todo lo que te he dicho, política, religión, marketing, no piden permiso. Realmente O sea, entonces buscan sí las pueden técnicas. ser hipnotizados. Sí, sí, claro. Buscan las técnicas para que tú de alguna manera entres en ese embudo. Ok. Es cuando tú quieres hipnotizar a alguien de forma voluntaria, lo primero que preguntas es: ¿quieres ser hipnotizado? Ok. Si la persona te dice no, o si la persona lo que quiere es retarte, pues Lo la descartas, dejas, ¿no? directamente la descartas. Porque no puedes hacer que alguien haga algo contra su voluntad. Hay personas que dicen, Pero tú lo dices moralmente, no puedes... no, no. Hay personas que dicen, quiero que me quites el tabaco, pero es que yo me gusta fumar. Es decir, si no quieres dejar de fumar, no vas a dejar de fumar ni con ninguna terapia realmente. Lo primero que tienes que hacer es querer y Claro. dejarte. La terapia, al fin y al cabo, el terapeuta es un guía, que lo que hace es que te guía y que te va enseñando el camino para que tú lo camines. Es como cuando pones el GPS. Si tú no le haces caso al GPS, no vas a llegar al sitio, ¿no? Por supuesto. Pues es igual. Vale, y el último, después de profundizar, vendría... Después de profundizar ya haríamos o el espectáculo o haríamos la terapia, y faltaría un quinto punto, sí, antes se me ha olvidado, que sería el despertar, el salir, el emerger Vale, que de ya la es hipnosis. volver a la normalidad. Volver al estado de vigilia, sí. Vale. Pero no es despertar, porque realmente la persona no estaba dormida. Me dijiste que vamos un poco a la parte de salud, ¿ok? A la parte, dejamos al lado el show y nos vamos a la parte de salud. Al principio mencionaste que una persona puede dejar de fumar, puede quitarse el miedo. ¿Podrías indicarme para qué o cuáles son los beneficios de la hipnoterapia o los más conocidos? La hipnosis de por sí no cura nada. Realmente lo que cura es la terapia que hagamos bajo hipnosis. Una vez que estamos en hipnosis, la terapia que se puede hacer puede solucionar prácticamente todos los problemas de salud mental, incluidas adicciones, por supuesto, al tabaco, al alcohol, a las drogas, al juego, a cualquier cosa. También puede ayudar con el insomnio, con la ansiedad, por supuesto, con la depresión, la baja autoestima, la inseguridad, los miedos, prácticamente todo lo que tenga que ver con los pensamientos, que al fin y al cabo son los que provocan esa salud mental positiva o negativa. Tomemos cualquiera, tomemos el caso del cigarrillo. ¿Cómo la hipnosis permite dejar de fumar? Bueno, lo primero que hay que hacer es, en el caso del cigarrillo, es hablar con el fumador para que entienda las razones por las cuales ha estado fumando toda la vida. Esto es importante, ya que el fumador puede incluso morir a causa del cigarro, pero no sabe ni por qué fuma. Entonces lo primero que se hace es, a nivel consciente, un trabajo para que entienda la verdad del cigarro. Y la segunda parte sería ir directamente a la hipnosis. Antes que vayamos a la segunda parte, entremos un poquito en esa primera parte que es muy interesante. Tú hablas con el paciente sobre los motivos del por qué está fumando. O sea, entras ahí, ¿por qué? O sea, ¿de qué sirve eso en la hipnosis? Pues como te he dicho antes, no es que sirva en hipnosis, es que hipnosis realmente es todo. No es que sirva, es decir, la persona queremos saberlo todo, queremos saber la explicación de todo. Y nos da mucha rabia y puede llegar a volver loco el no entender qué es lo que nos pasa. Entonces un fumador no sabe por qué fuma. Realmente cree que le gusta, Ok. cree que le ayuda le ayuda a algo, cree que es adicto a la nicotina, cree que que no puede dejarlo. Todo ese tipo de creencias son las que impiden que el fumador deje de fumar. Una vez que se ha
dejado claro o tranquilo a la parte consciente, a la parte que razona, a la parte que quiere saberlo todo, cuando ya lo sabe todo, entonces es cuando trabajamos con el subconsciente, que es la parte que en el pasado empezó a fumar porque estaba de moda, porque me ayudaba a socializar, porque, bueno, porque era lo que hacían las personas adultas, ¿no? Lo que pasa es que, claro, dices, hoy han pasado ya 40 años de aquello y yo ya sé que no está de moda, yo ya sé que no me ayuda a socializar, ya, pero el subconsciente es una parte que es atemporal. No existe ni el mañana ni el ayer, existe siempre el presente, con lo cual esa parte todavía cree que tienes que seguir fumando porque todavía cree que estás en ese momento. Para eso, precisamente, es para lo que queremos la hipnosis, para hablar con esa parte subconsciente. Es la única herramienta que yo conozco que puede hablar directamente con el subconsciente y reprogramarlo. ¿Cómo lo reprogramas? ¿Cómo hablas con esa parte? Hablas como si fuera un niño de 5 añitos. Ok. Pero ¿qué mensaje le das? Imagínate que yo estoy hipnotizado ahorita, quiero dejar de fumar. ¿Qué mensaje le das a ese niño? O a mi yo niño. Bueno, básicamente yo no le digo que tiene que dejar de fumar. Yo lo que hago es que se vean varias circunstancias y es la misma persona la que hace el cambio, ¿no? Es decir, no sé, hay muchas partes. Una puede ser el que seas capaz de ver una habitación donde el fumar no existe y donde no hay ganas de fumar y tú estás tranquilamente y no pasa absolutamente nada. Es decir, la persona hipnotizada está viviendo como real eso que tú le estás diciendo, con lo cual está viviendo en una habitación donde no solamente no hay ceniceros, sino es que no existe, no se ha inventado el tabaco. Y esta persona, sin embargo, se encuentra feliz, se encuentra satisfecha. También se puede utilizar digamos, el miedo. El miedo, por ejemplo, a morir. Depende de las razones por las cuales la persona quiere dejar de fumar. Sí. Se trabaja de una manera o de otra. Es decir, si, por ejemplo, a ti lo que te importa es no gastar demasiado dinero, pues bajo hipnosis vas a hacer, te voy a hacer las cuentas, los números, para que veas la cantidad de dinero que te estás gastando y en qué te lo podrías estar gastando. O sea, usas el gatillo del miedo como... Claro, pero para bien. Exacto. Como un impulsor de que dejes, en este caso, el cigarrillo. Bueno, el miedo, por ejemplo, a morir. Ok. Puedo llevarte, por ejemplo, al día de tu funeral. O sea, podrías representar eso a futuro. Sí, claro, lógicamente. Sí, en el momento en que la persona está hipnotizada, su realidad son mis palabras. Ok. Entonces tú lo que vas haciendo es guiando a la persona sobre todo a lo que te ha dicho que es importante para ella. Si, por ejemplo, es muy importante para ti dejar de fumar por el ejemplo que le estás dando a tus hijos o a tus nietos, pues es de eso de lo que vamos a hablar. Claro. Dependiendo de la persona, usas. Claro, vamos a el gatillo hacer mental siempre que... una terapia personalizada para cada uno. Una vez que sale esa persona de esa terapia, o sea, una sesión, 2 sesiones, ¿cuántas sesiones? Una sesión. Una sesión. Una vez que sale esa persona de esa terapia que vuelve a la realidad, ya tú le insertaste, digamos, ese gatillo mental. ¿Qué pasa cuando se enfrenta a una habitación donde sí hay cigarrillos o donde aún tiene vida, no se ha muerto? ¿Qué pasa con esa persona? O sea, ¿qué pasa después de ahí? Bueno, lo que pasa es que ya la persona tiene unas instrucciones claras, no porque se las hayas dicho, sino porque la persona ha reconocido y ha declarado y ha gritado fuerte realmente las normas, lo que va a hacer a partir de ese momento. Okay. O sea, es la propia persona la que lo dice. Claro, tú solo lo induces. Claro, y una de las cosas principales es que un solo cigarrillo dentro de 5 años te va a hacer recaer seguro. Vale. Eso lo sabe la persona. Entonces, cuando sale, ya no tiene ansiedad, ya no tiene ganas de fumar, ya no hay mono, con lo cual no hay motivo para volver a ¿Es fumar. posible recaer después de una hipnosis en el cigarrillo? Es posible recaer si te operan de algo y te dicen que guardes reposo y no lo guardas. Evidentemente Pues sí. igual. Okay. Si no sigue las instrucciones, sí. Pero igual, esa persona que, en tal caso,
recaiga, podría volverlo a intentar. Sí, claro. De hecho, hay veces que la recaída lo que hace es que les hace pensar más profundamente y se sienten muy arrepentidos. Porque llevo no sé cuánto tiempo sin fumar y he sido idiota porque he cogido un cigarro pensando que ya lo tenía superado. Cuidado con el cigarro. Pasemos a otro tema que es importante, que es la depresión. ¿La depresión se puede trabajar con hipnosis? Claro. La depresión, siempre que sea una depresión exógena, es decir, una depresión que tiene que ver con aprendizajes que hemos hecho a lo largo de nuestra vida, que nos han hecho tener una forma de pensar que hoy en día nos está convirtiendo en personas tristes. Realmente una depresión es tristeza. Entonces, si esa persona lo que arrastra es una tristeza de toda la vida por algo que le ocurrió, la hipnosis es perfecta para eso. De hecho, ¿Cuáles depresiones no se pueden trabajar con hipnosis? la depresión endógena es un defecto del cerebro, digamos, Ok, y hay que trabajarlo por medio de la medicación. ok, por Y ya parte no hay química. que trabajarlo. La terapia siempre le va a ayudar, siempre, pero siempre tiene que ir acompañada de medicación. Hablaste también que con la hipnosis podríamos trabajar temas de seguridad personal, o sea, a nivel de sentir, de pensamientos, de... Cuéntame un poco sobre eso, o sea, que esa seguridad que a veces nos hace falta para hacer cualquier cosa, ¿cómo la trabajas en hipnosis? Yo siempre que hable de terapia, yo siempre voy a hablar de mi terapia. Sí, sí. Yo digamos que a lo largo de los años he desarrollado mi propia terapia y te puedo hablar de ella. Yo lo que hago básicamente en una terapia es que la persona consiga seguridad, confianza y autoestima. Porque estarás de acuerdo conmigo que una vez que tienes seguridad, confianza y autoestima, todo es más fácil. Sí, total, total. Probablemente no necesites ni siquiera una ayuda, que es el cigarrillo o el alcohol o las drogas, ¿no? ¿Cómo trabajas la autoestima con la hipnosis, por ejemplo? Pues no poniendo nada, quitando. ¿Cómo es eso? Explícame. Quitando una mochila que normalmente llevamos ahí cargada en la espalda, que cada vez nos pesa más, y esa mochila está llena de traumas, rabia contenida, culpa, emociones atrapadas. Lo que ayudo a la persona es a liberarse de esa mochila y en ese momento, automáticamente, lo que se genera es seguridad, confianza y autoestima. O sea, es el mismo procedimiento y llegas cuando ya estás, digamos, en el interior. ¿Cómo le quitas esa mochila? ¿Cómo haces para que se desprenda esa persona de esa carga? Bueno, pues por ejemplo, para liberarnos de la culpa, que es una de las razones por las que se genera la inseguridad. La culpa genera inseguridad y es una de las razones más importantes de que una persona no se sienta bien consigo misma. Simplemente yo lo que le ayudo es a que se perdone, a Ok. que ponga la suficiente comprensión en que lo que le ocurrió en el pasado era porque a lo mejor no lo sabía hacer de otra manera. Es decir, es verlo desde otro punto de vista. En el momento en el que lo ves desde esa perspectiva, desde la comprensión, pues lógicamente la persona se perdona y la culpa desaparece. O sea, básicamente, los tres casos lo he visto que es la misma persona la que hace el trabajo. Tú simplemente lo induces. Lo que cambia es simplemente en algunos gatillos, o sea, por ejemplo, en el caso del cigarrillo, usas el miedo o cualquier... Sí, digamos que el tabaco el tabaco y adelgazar son terapias distintas. Ah, también sirve para adelgazar. Claro, sí, sí. También porque Esto le va a interesar a mucha sí, gente. la comida realmente todo está en la mente. Ok, Fran, todo lo que tenga que ver con pensamientos mal aprendidos o con hábitos que se crearon en el pasado y que hoy en día nos generan ese tipo de síntomas, todos se pueden trabajar con la hipnosis. ok. Ahora quiero entrar en la parte negativa. O sea, ¿cuál, y quiero que seas sincero conmigo, o lo más que puedas, cuál es la parte negativa de la hipnosis? ¿Qué perjuicios tiene la hipnosis? O ser hipnotizado. ¿Cuáles son los peligros? La hipnosis que hemos recibido
toda nuestra vida es la que luego provoca ansiedad, depresión, baja autoestima, etcétera. Toda la que hagamos en terapia va a ser toda positiva. Yo siempre digo que lo peor que te puede pasar es que te quedes igual. Ok. Pero, ojo, siempre que la hipnosis sea que la esté llevando a cabo un profesional, porque ya te digo que toda la hipnosis que estamos recibiendo por las redes sociales, noticias, todo lo que estamos recibiendo toda la vida, no siempre es positivo. Entonces, negativo, bueno, pues negativo es como la utiliza, por ejemplo, la política. Ok. Es la parte mala, ¿no? de las técnicas hipnóticas, las técnicas de sugestión. O sea, me estás diciendo que se basa en la moralidad. Si un hipnotista quiere hacer algo negativo contigo, lo va a poder hacer. Sí. Vamos a ver, si tú quieres conseguir algo que la persona no quiere decirte o no quiere hacer, no lo vas a conseguir. A no ser que lo que hagas es convencer a esa persona de que lo que está haciendo es bueno, es positivo. Es decir, es un poco lo que vemos ahora mismo con la política. Te van convenciendo de ciertas Es cosas. necesario. Sí, que a lo mejor te convencen incluso con mentiras, que no tienen ningún O fundamento. que ¿no? usen el miedo también como Claro, parte en de... el momento en el que te han inducido el miedo, ya estás hipnotizado. Claro, porque tienes miedo a que suceda algo, tenemos que hacer esto. Así es, Y así accedes a. así es. Vale, vale, vale. Beneficios. Ya hemos hablado bastantes beneficios que se pueden trabajar con la hipnosis. Sin embargo, hay algo que me queda, digamos que en la mente, y debo preguntártelo ya que estamos aquí. ¿Tú como hipnotizador puedes hacer lo que quieras de una persona siempre y cuando ella quiera? O sea, siempre y cuando, subconscientemente, acoto. Siempre que la persona quiera, claro. Incluso potenciar. Es decir, si la persona lo que quiere es hablar en público, tú lo que puedes hacer es ayudarle para que sea el mejor conferencista del mundo. De hecho, yo tengo una conferencia en la que convierto a una persona son conferencias para empresa, convierto a una persona en el mejor vendedor de la empresa y otro en el peor vendedor de la empresa. Y cuando reaccionan, te ves a uno que te quiere vender todo, lo que sea, y otro que no se atreve a decir ni una palabra. Y luego los cambio. Eso ya lo has hecho. Sí, claro. Y luego los cambio. ¿Me puedes dar esa historia para Sí, las sí, personas que nos están viendo? así de claro. Es decir, cuando has convertido a uno en el mejor vendedor y otro en el peor, y ves cómo reaccionan, y luego los cambio. El que era el bueno se pasa a ser el peor, y el que era el peor pasa a ser el mejor, y ves cómo cambia totalmente la persona. Porque al fin y al cabo, lo que nos impide conseguir lo que nos proponemos es las creencias que tenemos sobre nosotros. Ya que estamos a la mitad de esta entrevista, me gustaría que nos dijeras cómo contactarte. O sea, si hay alguien que ahorita está interesado en arreglar cualquier problema o cualquier idea negativa que tenga en su cerebro, en su mente, ¿cómo te contacto? O sea, ¿dónde estás? ¿Qué haces? ¿Cómo los puedes ayudar? Pues mira, muy fácil. Por medio del WhatsApp, 656-839568, por medio de la página web hipnosisenterapia.com. Tengo gabinete físico en Valencia, en Picaña, tengo gabinete físico en Motilla del Palancar, Cuenca, y trabajo de forma online con todo el planeta, con lo cual no hay excusa. Si no te puedes desplazar o no quieres desplazarte, simplemente escríbeme. Solamente por escribirme al WhatsApp, ya yo te voy a ofrecer una sesión informativa donde vamos a ver el problema en detalle, voy a ver la mejor forma de poder ayudarte y bueno, y en esa sesión pues vas a saber todo sobre tu problema. Vas a ver tu problema desde un punto de vista distinto, vas a ver por qué no te ha funcionado nada de lo que has intentado hasta ahora y vas a ver cuál es la verdadera solución. Así que WhatsApp.
Igual, de igual manera, nosotros haremos el trabajo y también dejaremos todos los datos en la parte de abajo de este video. Así que no te preocupes que si quieres hablar con Salva lo vas a poder hacer. Salva, volviendo al tema. Ahorita quiero entrar en la segunda parte del podcast. Quiero hablar sobre los mitos de la hipnosis. ¿Ok? Ahí o he investigado y he escuchado y he leído sobre ciertos mitos que hay. Y hay uno en especial que me llama la atención, que es que mediante la hipnosis tú puedes hacer que una persona regrese a sus vidas pasadas, si eso se puede. Cuéntame un poco sobre eso. Y si Bueno, tienes alguna historia, sí, sería claro, interesante. eso no es un mito. Es decir, los mitos de la hipnosis es que vas a dormir, que vas a perder el control, etcétera. Estos son mitos y son falsos. El, el que una vez que la persona está hipnotizada, tú puedes llevarla al pasado, eso de hecho yo lo trabajo todos los días por medio de la hipnosis regresiva avanzada, que lo que hace es regresarte a ese momento en el que se generó el problema, ¿Ok? para trabajarlo de raíz, para solucionarlo para siempre. Inclusive siendo otras vidas que no. Bueno, yo te puedo decir que yo normalmente lo que tengo es en la niñez o en el vientre materno. Ok. En el vientre mucho, En muy a teoría entonces es menudo. la misma vida. Sí, en la misma Vale. vida. Eh, ¿Qué quiere decir? Que no creo en la... No, es decir, no es cuestión de creer. Si yo para ayudarte, tu subconsciente te lleva a una vida pasada, yo voy a trabajar la vida pasada. Vale. O sea, Yo no te voy a llevar. si en preámbulo esa persona te dice que se encuentra en 1500 o en la etapa de Jesús, Vamos a tú trabajarlo. simplemente lo trabajas ahí. Vamos a trabajarlo, Porque es porque lo a que mí te lo que está me diciendo importa la es persona. ayudarte, sea donde Ok, sea. ok, ok. Y otro mito, por ejemplo, muy extendido sobre la hipnoterapia es que tienes que contarme tu vida, que tienes que, bueno, que es un poco como cuando vas al psicólogo, que tienes que hablar muchísimo, para nada, porque realmente tú no tienes ni idea de tu problema, pero hay una parte de ti que sí que sabe todo, que es el subconsciente. Ok. Yo lo que quiero es hablar con el subconsciente, yo no quiero que me cuentes tus intimidades, ni quiero que me cuentes tu vida, para nada, no hace falta. ¿Podrías preguntar por intimidades de la persona? ¿Y te las diría? Eh, O sea, de no, poder. No digo que lo hagas, sino ya, de poder. ¿Podrías hacerlo? podría hacerlo. Si quiere responder, va a responder. Si no, no. La persona está O sea, la persona totalmente. siempre tiene el poder. La persona está totalmente despierta. Es Ok. decir, si tú te sales de la parte terapéutica y le dices algo que la persona le interrumpe, le rompe por completo el patrón, va a O abrir sea, los la ojos, parte va a lógica salir. siempre está ahí, la parte vigilante siempre Todos. está ahí que te cuida. El subconsciente siempre te está cuidando, Ok. siempre, siempre. Es decir, si yo te digo que hagas algo, no sé, ahora te abre los ojos y te lanzas por el balcón, el subconsciente no va a permitir que lo hagas. Entiendo. Es decir, no hay ningún peligro. O sea, eso justamente te iba a decir, que eso baja el nivel de inseguridad de la persona al conocer este tipo de información. O Sí, sea, porque son mitos. aún así hay muchos mitos que hay que desmentir antes de hipnotizar a una persona, tanto en el espectáculo como en la terapia. Hay que desmentir siempre todos esos mitos para que la persona se relaje, se quede tranquila y se deje llevar. Cuéntame alguna, alguna anécdota que tengas, o sea, sobre tus años haciendo hipnosis, que te haya marcado como hipnotista. O sea, ¿qué recuerdas, ya sea en forma de ayuda o en forma de espanto, que te haya dado miedo? Cuéntame un poco lo que se te ocurra. Bueno, he tenido muchas experiencias en las que me ha tocado llorar. O sea, me he emocionado tanto de ver a la persona cómo estaba solucionando su problema. Es muy emotivo, te lo aseguro. Es algo precioso bueno, que cuando quieras podemos quedar y enseñarte cómo es una regresión, cómo vas viendo cómo la persona va cambiando por minutos, ¿no? Su forma de actuar, cómo va sonriendo, cómo llora de felicidad en lugar de llorar de pena. Pero te puedo decir que sí, que he tenido varios casos que a mí mismo me han sorprendido muchísimo
de, por ejemplo, una persona adicta a una sustancia, Lo puedes decir, tranquilo, aquí no a pasa nada. cocaína, adicta a la cocaína, que en tan solo 3 sesiones no solo ha dejado la cocaína, sino que ha hablado con su propio camello y lo está convenciendo para que deje la cocaína. O sea, cosas de ese tipo. Así de Tengo, trascendente. sí, sí, tengo varios casos de personas bueno, que no tenían ninguna esperanza de solucionar su problema, que lo habían probado absolutamente todo y graban un vídeo antes de la terapia y un mes después vuelven a grabar el vídeo del final de la terapia y son personas totalmente distintas. Y eso, Fran, eso Te no tiene precio, gratifica. eso no tiene precio. Totalmente. ¿Hay algún sitio donde puedan ver esos videos las personas que... No, Es privado? esos vídeos, digamos, bueno, yo grabo lo que es la terapia online, la grabo, pero simplemente la grabo para mí, es Vale. decir, yo no Pero la... me refería al antes y el después. No, no. Eso es para... a Sí, nivel- sí, claro, sí, en mi página web. en la página web lo Puedes pueden ver ver. cientos de testimonios de personas que tenían un problema que veían imposibles y cuentan lo fácil, lo rápido y lo económico que ha resultado todo. ¿Tienes redes sociales? Sí, ¿Cuál es tu Instagram? Instagram es Hipnosis en Terapia Ok. y el espectáculo es Salva Hipnosis, tanto en Instagram como en Facebook, como en TikTok Ok. y bueno, y en YouTube también. Ahora vayamos un poco al tema, que esto, ya que estamos tocando el tema de las redes sociales, te quiero preguntar, ¿es posible hipnotizar a alguien a través de un celular, a través de redes sociales, por ejemplo, a través del periódico, del teléfono, del televisor? Sí, ya te he dicho antes que hipnotizar es peligrosamente fácil. Realmente, como te he dicho, las redes sociales es otra manera también de hipnotizar. Si la persona se deja llevar demasiado por lo que ve en las redes sociales, bueno, por las tendencias y porque las redes sociales te pueden informar, te pueden entretener, pero cuando ya te dejas llevar demasiado por ellas, te pueden llegar a causar problemas. Bueno, pues se puede decir que también han sido hipnotizadas. ¿Cómo evitar eso? O sea, ¿cómo nosotros como usuarios de redes sociales o de televisión o de periódico, cómo podemos evitar ser hipnotizados? Mira, no te voy a decir cómo evitar ser hipnotizados con las redes sociales. Te voy a decir cómo todo el mundo tendría mejor salud mental. A ver, Hay una razón que yo cada vez la veo más evidente y es que el problema de salud mental que tenemos en este momento, que es extendido por prácticamente toda la población, es porque no sabemos manejar nuestras emociones. Es algo que nacemos con ellas, nos enseñan que hay emociones que se sienten cómodas ok. y emociones que se sienten incómodas. Entonces tenemos que huir de esas emociones que no nos gustan, que se sienten incómodas y no aprendemos a manejarlas. Cuando somos adultos realmente no manejamos las emociones, nos dejamos llevar por el miedo, por la tristeza, por la angustia, por el aburrimiento, por cualquier cosa. Entonces caemos en adicciones, etcétera, etcétera. O sea, estás diciendo que todo el meollo de los problemas de nuestra vida son básicamente porque en la niñez y en la adolescencia no nos enseñaron a manejar las emociones negativas. No son negativas, Las emociones en son general. necesarias. El No, miedo no, no, negativas me refiero a, en el sentido de lo que produce, de son lo que se incómodas, siente. Exacto, incómodas, llamémoslas incómodas. porque son todas O sea, necesarias. todo se basa en manejar, aprender a manejar las emociones incómodas. Claro, las cómodas sí que Sí, las sabemos. cómodas es más fácil. Las en cómodas teoría. las queremos, de hecho las buscamos, incluso cuando sentimos una emoción incómoda, buscamos la manera de que aparezca la cómoda, ¿no? Y eso son las drogas, Ok. eso es el alcohol, eso es el tabaco realmente. Es decir, me siento mal y como no me quiero sentir mal, no sé ni por qué me siento mal, porque es una emoción bueno, que se ha apoderado de mí en un momento dado, no me quiero sentir mal y lo que hago es buscar una píldora que lo que hace es que me haga sentir bien. El placebo que te lleve de un lado al otro.
Claro. Bueno, el puente, más que el Claro, placebo, por el eso puente. yo siempre digo que, por ejemplo, el tabaco no es el problema. El tabaco es la solución que tú has buscado a tu problema. Es decir, el problema puede ser que sea ansiedad, puede ser que sea miedo, puede ser que sea inseguridad. En el caso de la comida, mucha de la razón por la cual comemos más de lo que necesitamos es por el aburrimiento, porque no sabemos gestionarlo. Y tenemos que saber que el aburrimiento es la sensación de que lo que estoy haciendo no me está aportando nada. Bueno, pues lo que tengo que hacer es cambiar. Ok. Lo que estoy haciendo, simplemente no comerme una pizza. O sea, valiéndonos de ese punto, para dejar de comer tanto, es cambiar el hábito de lo que, o sea, cambiar el hábito que me produce aburrimiento. O sea, identificar lo que me produce aburrimiento y cambiarlo por otra cosa que me Básicamente, produzca saber identificar interés. qué emoción es la que estoy sintiendo. Es decir, eh, el problema es que hoy en día esa alarma que nos mantiene vivos, que se llama miedo, como no la sabemos controlar, está siempre al máximo. Ese es el problema. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que nuestro cerebro no está preparado para recibir tanta información como recibe por medio de las redes sociales, las noticias, todo lo que recibimos en el día a día. No está preparado, nuestro cerebro se asusta, entra en pánico y cuando entra en pánico nos volvemos indefensos y lo que hacemos es buscar formas De salir de esa situación. En rápidas. vez de Y se te enfrentarlas. ocurren unas cuantas, ¿verdad? Claro, total. Ya lo veo muy claro. Ahora bien, vayamos un poco al inicio y te estoy quitando, aquí te voy a quitar el trabajo un poco. Eh, ¿Cómo aprendemos a utilizar o a manejar esas emociones incómodas? O sea, ¿qué debemos, o las personas que nos ven, qué deben hacer para manejar esas situaciones incómodas? Bueno, Esas emociones incómodas. ¿Cómo em, aprenderlo? si no la aprendemos en la niñez, va a ser más difícil. Hay que tener en cuenta que las emociones son las que dirigen nuestra vida. Es decir, no solamente es aprenderlas con la razón, con la lógica, no es suficiente. Yo lo que hago es, bueno, pues liberar a la persona de esa mochila de la que he hablado antes, de los traumas, de la rabia contenida, de la culpa, de las emociones atrapadas. Cuando esa persona se libera de todo ese peso, de todas esas emociones que lo único que estaban haciendo era perjudicarle, entonces es cuando les enseño inteligencia emocional y entonces es cuando aprenden a manejar sus emociones. Yo en cada una de mis sesiones hablo continuamente de emociones con el paciente y te aseguro que la mayoría se quedan sorprendidos porque no saben qué contestar. Normalmente todo el mundo lo que contesta son ambigüedades, frases hechas que no significan nada y yo les obligo a que vuelvan a qué emoción es la que estás sintiendo en este momento, qué es lo que necesitarías para salir de esa emoción, etcétera. Pero primero la persona se tiene que liberar de toda esa angustia, de todo ese veneno que está tomando durante toda la vida. En ese tipo de tratamientos o sesiones, me imagino, bueno, la respuesta es tácita, que cada persona es diferente, o sea, cada camino es diferente, pero puedes determinar cuando hablas con una persona, por ejemplo, por WhatsApp, las personas que te quieran contactar ahorita, puedes determinar en cuántas sesiones podrías quitarle su problema. O sea, es fácil determinar, Para mí es fácil claro, por la porque experiencia. con el paso de los años lo que he hecho ha sido desarrollar mi propio método, se llama método Reset, Ok, que es un reseteo ok. absoluto. Trabaja no solamente el síntoma, es decir, no solamente trabaja la ansiedad, sino que trabaja la raíz del problema, que probablemente sea baja autoestima, inseguridad, desconfianza, etcétera. Todo esto lo que hace es que te hace liberarte de los traumas, la rabia contenida, la culpa, las emociones atrapadas, generas seguridad, confianza, autoestima, aprendes a manejar tus pensamientos y aprendes a manejar tus emociones en un máximo de 5 sesiones. Todo esto en un solo paquete. O sea, el método Sí, Reset
te elimina todo. Eres un superhombre o supermujer después que sales de ahí. Después de esas 5 sesiones. Sí. Básicamente. La persona sale distinta. ¿Se puede saber Garantizado. el costo? ¿El precio? No, el costo, ¿Varía? No, cada persona es un mundo. Es decir, cuando se ponen en contacto conmigo por medio del WhatsApp, ahí van a ver una aproximación. Ok. Pero por eso yo lo que hago es que les regalo lo más valioso del mundo, no es el dinero, lo sabes, es el tiempo. Sí. Yo les regalo mi tiempo para ver el problema en detalle de esa persona en concreto, y ahí en esa sesión le voy a decir claramente cómo lo vamos a hacer, en cuánto tiempo, cuánto le va a costar, etcétera. Si la persona ve que le estoy dando la solución a su problema, pues lo trabajamos y en un mes está solucionado. ¿Que ve que no le estoy dando la solución? Pues lógicamente, si cree que yo no puedo ayudarle, cree que no soy la persona adecuada para poder ayudarle, pues el coste va a ser cero, porque no le voy a poder ayudar. Exacto. Eso es algo que quería preguntarte. En caso de que una persona que nos esté viendo desee acceder a probar el tratamiento y sienta que no le funcionó. O sea, porque, permiso, primero, una persona cuando va al tratamiento debe pagar. Eso ya lo hablamos tras cámara, debe pagar el tratamiento completo antes, ¿cierto? Bueno, antes exactamente no. Es decir, muchas veces ¿Cómo funciona? si yo veo a la persona que realmente no, su prioridad número uno en este momento, si la prioridad número uno de la persona en este momento es su salud mental, vamos a trabajar. Ok. ¿Vale? Y entonces ahí pues lo que hacemos es, lógicamente, en esa misma sesión, lo que da es una señal. ¿Para qué? Porque yo le doy un material en el que tiene que estar preparando durante una semana, Vale. y agendamos la semana siguiente. Ok. Es normal que den una señal para decir, empezamos, ¿no? Totalmente. Y el resto lo dan en la primera sesión. Ok. Ten en cuenta que cuando vienen a la primera sesión, prácticamente tienen la mitad de la terapia ya hecha. Vale. O sea, hay muchas veces que en la tercera sesión hay que dar el alta a la persona porque ya ha terminado, ya ha conseguido todos sus objetivos. Y cuando digo todos sus objetivos, hablo de algo también muy importante que yo le llamo ponerle el GPS a la mente. La dirección, el rumbo. Pero exacto, ¿a dónde quieres ir? ¿Qué quieres conseguir? ¿Cómo lo quieres conseguir? Todo. Pero de una forma adecuada, porque ten en cuenta que las personas a lo largo de nuestra vida ponemos muchas veces el GPS a nuestra mente, pero como nadie nos ha enseñado, lo ponemos mal. Y por eso no llegamos al sitio Claro. donde queremos ir, ¿vale? En mi terapia, lo primero que va a hacer la persona durante una semana va a ser poner el GPS de la forma adecuada. Ese GPS, esos deseos que va a pedir esa persona en la primera sesión, es lo que va a conseguir al final de la terapia. Vale, Salva. Para cerrar el tema de la sesión un poco. Quiero darle seguridad, entre comillas, a las personas que nos ven y te van a contactar, de qué pasa si no se sienten cómodas, o sea, reciben un reembolso de su dinero, hay unas sesiones adicionales. Cuéntame un poco sobre ese tema, o sea, Mira, porque en la sesión informativa ¿sí? es súper importante. Yo voy a valorar si realmente esa persona es el tipo de persona comprometida a la que a mí me gusta ayudar. Es decir, la voy a evaluar por medio de unas preguntas. Voy a evaluar si esa persona realmente está preparada para hacer el cambio. Si es así, vamos a ir adelante. Si yo veo que no está totalmente comprometida, si veo que no es el momento de hacer ese cambio, directamente le voy a decir que no. Si la persona, o sea, yo primero evalúo a la persona, después es la persona la que me evalúa a mí. Si esa persona percibe que yo no soy la persona que le puede ayudar, pues ahí se acabó la relación directamente, no pasa Claro. nada. Pero si estamos trabajando y tú terminas la terapia y estás igual que el primer día, yo te devuelvo el dinero. Perfecto, perfecto. Eso era algo importante para darle seguridad a aquellas personas que se quieran contactar contigo. Pero, ojo, para devolverte el dinero, para asegurar que no has recibido ningún cambio, tienes que seguir mis instrucciones al pie de la letra. Claro. Evidentemente es cumpliendo. La terapia, Fran, es un aprendizaje.
nada menos que un aprendizaje. No nos pensemos que es nada más, realmente. Yo siempre lo digo, a la persona no le pasa nada en su cerebro. Porque si le pasara algo yo no le puedo ayudar. Claro. Ni yo, ni un psiquiatra, o sea, ni un psicólogo, no le podemos ayudar. Realmente lo que pienso es que la persona tiene una forma de pensar que aprendió en el pasado, que hoy en día sigue pensando de la misma manera y le está perjudicando. Es como un programa de ordenador Que está instalado. que se quedó obsoleto. Claro. Hay que actualizarlo. Claro. Es decir, la persona lo que tiene que hacer es aprender a cambiar su forma de pensar. Porque si no cambia su forma de pensar, puedes pasarte toda la vida de terapias que realmente no vas a ver ningún cambio. Si tu forma de pensar sigue siendo la misma, si sigues pensando todos los bulos, las noticias falsas, todo lo que vemos en todos los sitios, da igual realmente que te liberes de traumas, de rabia contenida, de culpa, de emociones atrapadas, da igual. Entonces es muy importante que la persona entienda que, por lo menos en mi terapia, lo que va a hacer es cambiar la forma de pensar, porque es ahí donde se va a dar el cambio. Hay un tema, antes de cerrar el tema de la terapia, para irnos a la parte de los shows, que quiero tocar, que es el tema de la procrastinación. ¿La hipnosis es capaz de cambiar o mejorar la procrastinación de una persona? La procrastinación básicamente es, normalmente viene de la desmotivación. Es así, es decir, la procrastinación es el arte de dejar todo para después. Tú hazte la pregunta, o sea, ¿hay algo que te apasiona, que te encanta hacer y lo dejas para luego? En teoría no, pero he Claro, escuchado lo que te casos gusta que no. sí. Exacto. Lo que te gusta no. Entonces, ¿qué es? Que lo que ocurre es que hay veces que tenemos que hacer cosas que no nos gustan, que no nos apasionan, que incluso las vemos como una obligación, y eso es lo que hacemos que procrastinamos, ¿no? Yo siempre digo que lo que hay que hacer en hipnosis, lógicamente, se te puede ayudar, pero no hace falta hipnosis. Lo que hace falta realmente es tener una buena organización y buscar una buena organización, es decir, un buen checklist, un paso a paso de lo que tienes que hacer para que no te pierdas y después buscarle motivación a todo, a cualquiera de los pasos. Yo siempre pongo el ejemplo. Si, por ejemplo, no te gusta ir al gimnasio, bueno, pues cada vez que vayas al gimnasio, para ti va a ser un sacrificio, bueno, pues aprovecha para escuchar el podcast de Fran, que es que me divierte, que además no tengo otro rato en el día para poder escucharlo, pues lo escucho durante el tiempo que estoy en el gimnasio. Lo estás haciendo más ameno. Como clics, cambios de hábitos pequeños que te permiten disfrutar. Pero sobre todo, para no procrastinar, lo que hay que tener claro es el paso a paso de lo que queremos conseguir. Es decir, yo no puedo decir quiero adelgazar, porque quiero adelgazar es algo, a largo plazo. Yo lo que tengo que ver es primero qué método quiero utilizar para adelgazar. Bueno, pues mira, viendo el podcast de Fran, he visto que con la hipnosis me pueden ayudar a adelgazar. Pues a lo mejor el primer paso es ponerse en contacto conmigo para informarse de cómo... Valga la publicidad. de cómo adelgazar. Porque no sabía que adelgazar tenía que ver con la mente. Creía que era todo en el estómago. No, porque tú has oído hablar del hambre física y del hambre emocional, ¿verdad? Vale. Pues entonces lo que hay que trabajar es con la mente. Pero todo hay que trabajarlo con la mente, todo está en la mente. Yo ya sé que todos lo decimos, pero no nos lo creemos del todo. Sí, realmente todo está en la mente. Todo lo que quieres conseguir tienes que hacerlo como etapas, pequeñas etapas. ¿Y qué puedo hacer para conseguir la primera etapa? Y no esperar a llegar a la meta final. No, busca cómo conseguir la primera etapa y disfruta esa trayectoria lo máximo que puedas. Y cuando llegues, ya tendrás un camino recorrido y lo que tendrás que hacer es seguir a la siguiente etapa o una escalera, da igual. Y cuando vas por el escalón número 5, puedes mirar hacia atrás y ver lo que ya has conseguido. Y entonces lo que se te pone difícil va a ser el escalón número 6. Pero es que cuando estabas abajo, lo que era difícil, lo que era imposible, era el escalón número 1. Claro. Salva,
ahorita que te estoy escuchando así, con esa frecuencia, esa energía, te voy a pedir un favor. Te voy a pedir que veas esa cámara y le hables directamente a esas personas que nos están viendo, que están pasando por depresión, por eh, vicios, o sea, el cigarro, cocaína, cualquier droga, por aumento de peso, lo que sea, cualquier tipo de problema. Y le dediques unas palabras a esas personas para que puedan mejorar, o sea, con hipnosis o a nivel personal. Un consejo, cualquier cosa que le quieras decir, que te nazca. Así que esta cámara es tuya, haz lo tuyo. Bueno, pues te diría que lo tuyo no es tan extraño como piensas. Más de la mitad de la población están consumiendo ansiolíticos y antidepresivos, y esos solamente son los que van, los que dicen tengo un problema. Hoy en día yo creo que el 95% de la población debería de hacer terapia de alguna manera, básicamente porque, como hemos dicho antes, nadie nos ha enseñado a manejar nuestras emociones y son ellas las que dirigen nuestra vida, y luego nosotros nos quejamos de cómo lo hacen, ¿no? Simplemente yo mi propósito de vida no es hacerme rico, no es hacerme famoso. Mi propósito de vida es decirle al máximo de personas que si tu problema es de salud mental, que sepas que tiene solución y que es más fácil y más rápido de lo que imaginas. Así que si me estás viendo, pues propágalo a todo el mundo, porque ese es mi propósito. Es una pena que personas con miedo, con inseguridad, con baja autoestima, que recibieron, bueno, independientemente de que su niñez fuera mejor o peor, hoy en día sufren de todos esos problemas, crean que no tiene solución, crean que solamente hay una forma de solucionar el problema, que es acudir a métodos que se hacen eternos, que no sirven para nada, incluso a la medicación, que lo único que hace es que te anula, te quita la capacidad de poder pensar, y de esa manera, lógicamente, cuando dejas de pensar, pues el problema desaparece. Es una pena que todo esto ocurra, y creo que es porque no hay demasiada información. Entonces te digo que te entiendo perfectamente, estoy acostumbrado todos los días a ayudar a personas que tienen un problema similar al tuyo o incluso peor, y que, bueno, no me gusta la palabra intentar, me gusta la palabra hacer. Simplemente escribe un WhatsApp, pregúntame si te puedo ayudar, que probablemente sí que te pueda ayudar, aunque tú creas que tu problema es el más grande del mundo. No te preocupes, que tiene solución y es más fácil y más rápido de lo que imaginas. De hecho, todo el mundo a nivel inconsciente tiene todas las herramientas para poder solucionar, para poder cambiar, modificar o eliminar cualquier aspecto de tu vida. Y tú no eres una excepción. Gracias por esas palabras, pero no te has salvado aún, Salvador. Te voy a pedir dos cositas más. Una, y esto porque me lo pidieron expresamente. Quiero que le hables a la gente que quiere dejar de fumar. Tienes un minuto, esa es tu cámara, y vuelvo a hacer la entrada. O sea, quiero que le hables a la gente que quiere dejar de fumar. ¿Qué consejo le darías? Si lo que quieres es dejar de fumar, quiero que sepas que, bueno, que realmente lo que ocurre es que no sabes cómo dejar de fumar. No entiendes ni siquiera por qué sigues fumando, ¿no? Es totalmente normal. No es que estás loco, no estás loca, no, es totalmente normal. Realmente la persona, es decir, tú no sabes nada sobre tu adicción. Tú crees que, bueno, pues que eres adicto a la nicotina, crees que no puedes dejarlo y crees que el tabaco te puede ayudar. Realmente tienes que pensar que las personas que no fumamos no necesitamos el tabaco. Entonces, te digo, bueno, pues que pidas ayuda, simplemente. Es decir, yo cuando mi vehículo se estropea,
Yo no, ni se me pasa por la cabeza arreglarlo yo por mi cuenta. Pues es lo que debes de hacer. Si no sabes hacerlo, pues pide ayuda. Y que sepas que hay muchísimos métodos. Eso sí, no pidas ayuda sobre algo que va a afectar sobre tu físico, porque la adicción al tabaco no es física, es emocional, es mental. Con lo cual los parches, los chicles de nicotina, todo esto realmente no va a solucionar el problema. El problema está en tu mente, hay que convencer a tu mente. Yo siempre digo que las personas que vienen a dejar de fumar, lo que voy a hacer es ayudarles a que vivan sin el tabaco, porque no saben cómo hacerlo. Así que simplemente pide ayuda, que es más fácil y más rápido de lo que imaginas. Por último, Salva, ¿qué le dirías a las personas que quieren bajar de peso? Bueno, pues seguramente que si quieres bajar de peso, has probado ya todos los métodos y voy a hacer un poco de mentalismo y voy a ver si puedo adivinar qué métodos son los que has utilizado. Lo más probable es que hayas utilizado todas las dietas que hay en el mercado. Entonces, posiblemente pienses que ya lo has probado todo. Bueno, pues si solamente has hecho 50 dietas, te tengo que decir que siempre has hecho lo mismo. Es decir, no has utilizado 50 métodos distintos, has utilizado 50 veces el mismo método. Y Einstein decía que si siempre hago lo que siempre he hecho, siempre voy a recibir lo que siempre he recibido. Tienes que saber que las dietas no funcionan. No eres tú quien falla. Yo ya sé que tú te sientes culpable porque las has probado todas, pero finalmente las abandonas. Bueno, pues como hemos dicho antes, realmente si algo que es un sacrificio para ti, ¿cuánto tiempo lo vas a mantener? No lo vas a mantener toda la vida. Si a ti te gusta el chocolate, ¿cómo te voy a prohibir comer chocolate? Te vas a subir por las paredes, lo vas a pasar fatal y al final vas a comer chocolate. Y al final, cuando abandonas la dieta, lo que viene es eso que conoces tan bien, que es el efecto rebote, que te vuelve otra vez al mismo camino, al mismo lugar, o incluso peor, porque siempre viene con algún kilo de regalo. Tienes que saber que las dietas son el negocio 100% rentable con un 98% de fracaso. Es decir, no conocerás a nadie que ha adelgazado y ha mantenido el peso por medio de las dietas. El peso, como todo, está en la mente. Hay formas de solucionarlo y debes de saber que en tu mente hay una parte exclusiva dedicada al estómago. Así que vamos a trabajarla por medio de la banda gástrica por hipnosis, que te reduce por medio de la hipnosis se reduce el tamaño del estómago, con lo cual te sacias antes y terminas antes de comer, no te pegas los atracones. Si deseas más información sobre este tema, escribas la palabra información en los comentarios y te enviaremos todo al respecto. Salvador, ya estamos casi finalizando, pero antes quería tocar un par de temas que quedaron en el aire. El primero, ¿usas los shows en formato empresarial? O sea, cuéntame un poco más por qué una empresa le interesaría usar tus servicios para sus empleados. Bueno, pues una empresa cuando contrata una conferencia del tipo del tipo que yo hago, lo que quiere es empoderar, es informar a sus trabajadores para convertirlos en personas más efectivas, más eficaces, que vendan más, que sean más productivas al fin y al cabo. Y como he dicho antes, la mayoría de las cosas que no conseguimos en la vida es porque tenemos unas creencias limitantes. Esas creencias limitantes es lo que nosotros creemos de nosotros mismos, es eso en lo que nos convierte. Es decir, si yo no puedo hacer algo, no lo voy a hacer. Las personas que consiguen todo es que no tienen esas creencias limitantes. Bueno, pues esas empresas lo que me contratan es para
convencer de alguna manera a sus trabajadores de que sus trabajadores pueden ser mucho mejores vendedores, de que rinden más, de que son personas incansables y muy efectivas. La primera parte de la conferencia lo que hago es explicar todo esto para que lo entiendan por medio de metáforas, por medio de juegos, etcétera. Y la segunda parte, que es lo que diferencia mi conferencia del resto, es que hacemos unas demostraciones con hipnosis, con las mismas personas de la empresa, los mismos trabajadores, digamos, se prestan voluntarios, una pequeña muestra, 8 o 10 personas, se prestan voluntarios a hacer un pequeño espectáculo de hipnosis donde ves a una persona, por ejemplo, que cree que tiene un pegamento en la silla y que no se puede levantar. Y esto lo que demuestra es que realmente en ese momento esa persona lo que está haciendo es creer que tiene un pegamento en la silla, aunque no esté, pero solamente con creerlo ya se convierte en real. Y esto lo que hace es entender cómo funcionan las creencias limitantes. Básicamente la conferencia es no solo motivadora, sino que educa, bueno, que las personas se van con un concepto, una idea que es beneficiosa para ellos en su día a día y, por supuesto, la empresa pues lo agradece. También, aparte de eventos de empresas, haces eventos de entretenimiento. ¿Qué sucede en ese evento de entretenimiento? ¿Qué puede esperar una persona o un grupo de personas al contratarte con ese evento? ¿Qué hay? Cuéntame una historia, cuéntame un poco sobre ese mundo de entretenimiento. Un espectáculo de hipnosis es algo que te lo pasas genial, genial, porque no es un espectáculo típico de lo que estamos acostumbrados a ver. La mayoría del público viene solamente diciendo es que no creo en esto, o es que me da miedo, o yo simplemente vengo a ver que esto es mentira. Y luego, pues claro, se van súper sorprendidos, ¿no? Porque realmente la hipnosis no es magia, la hipnosis no hay truco, la hipnosis, cada espectáculo es distinto, porque realmente cada persona, cada voluntario va a reaccionar de una manera que ni siquiera el hipnotista se espera. Con lo cual es algo muy divertido, muy sorprendente, pero sobre todo, Fran, lo que más llama la atención, porque si tú vas a un espectáculo grande en un teatro, lógicamente lo que tú ves en el escenario te lo tienes que creer o no, ¿no? Pero ¿qué me dirías si en ese espectáculo estás participando tú, Total. o está participando tu pareja, o tu hermana, o alguien que sabes perfectamente que no está fingiendo, ¿no? Que no está comprada. Claro, entonces es muy divertido, es todo divertido, es todo para pasarlo bien. Y yo además mis espectáculos los hago también terapéuticos, es decir, no solo los voluntarios salen empoderados, sino que el público también aprende ciertos tips, digamos, de la mente. Pero sobre todo los voluntarios duermen genial esa noche, despiertan, salen del espectáculo con la sensación de que han recibido un masaje de 5 horas seguidas, o sea, increíble. Algunos incluso se liberan de miedos. Tengo en mis redes sociales personas que se han liberado de miedos en un espectáculo, o incluso personas, bueno, pues que dejan de fumar. Pues bueno, ya estamos a puntico de terminar. Te voy a poner en aprietos. Esto es algo que creo que no te lo esperas, pero es un regalo para ti. Es un regalo del podcast para ti. Quiero que uses esa cámara y hables con tu yo del futuro. Hables con tu yo dentro de 10 años. Y le des un mensaje. O sea, ¿qué le dirías a Salvador dentro de 10 años? Cuando veas este video, ¿qué le dirías? Pues le diría, ¿has escrito ya el libro o todavía estás pensando? Sí, Aprovecha bueno, esos minutos para ti. bueno, simplemente creo que llevamos una trayectoria desde que empezamos con el mundo de la hipnosis, en el que descubrimos el poder de la mente. Siempre nos había parecido curioso, hasta que un día, por causalidad,
entramos en este mundillo y la verdad es que como es infinito no lo voy a acabar. Estoy seguro de que tú todavía sigues haciendo hipnosis, seguro que con otras técnicas, probablemente sin palabras. De hecho, yo ya lo hago a veces, pues dentro de 10 años probablemente ya se haga sin palabras. Espero que ya para ese momento la mente, pero a nivel global, ya se haya abierto y las personas, bueno, pues ya sepamos el poder que tiene nuestra mente, que ya la controlen, que ya manejen de una forma distinta a como se manejaba en esta década las emociones. Y creo que cuando uno hace algo que le gusta y se siente satisfecho y ve resultados cada día, pues se siente bien y continúa. Por lo tanto, creo que sí, que tú te sigues dedicando a la hipnoterapia, por supuesto, que eso es impagable lo que se consigue, y seguro que al espectáculo también, porque el espectáculo te encanta y te lo pasas genial. Así que, ¿cómo va el libro? Bueno, quiero que sepas que este video te lo enviaré en 10 años, ¿viste? O sea, quedará marcado para Es enviártelo. muy ¿Ok? bueno, la idea. Es un ejercicio que, Nunca jamás había hecho algo parecido. bueno, es bueno que acabas de hablar con tu yo del futuro. Y en 10 años hablarás con tu yo del pasado. En unos meses escribo el libro. Bueno, Pero es muy importante que cuando procrastinamos, cuando no queremos, cuando nos cuesta conseguir cosas o cuando nos cuesta dar pasos, pensemos, ¿qué me voy a decir yo dentro de 10 años si no he dado este paso? exactamente. ¿Dónde voy a estar yo si no tomo esta decisión? Sobre todo, ¿qué me voy a decir a mí? ¿Me voy a sentir orgulloso o, o me voy a decir a mí mismo, ojalá hubiese dado ese paso antes? Exactamente. Tomar esa No te decisión. arrepientas nunca, nunca te arrepientas de lo que has hecho. Arrepiéntete de lo que no has hecho. Exactamente, exactamente. Te voy a pedir una cosa más esta noche. Sin antes agradecerte por estar aquí, por darme tu tiempo, que es lo más importante, como ya lo dijiste. Lo más valioso. Sí, No se puede comprar. exactamente. Y te quiero pedir algo para esa gente que aún nos está viendo, aún, porque esta es la parte final. ¿Qué consejo le darías a esas personas que quieren aprender a hipnotizar? ¿Cómo empezar a hipnotizar? Bueno, pues la verdad es que hoy en día hay muchos métodos. Es más fácil que cuando yo empecé. Y hoy en día hay varios cursos, incluso de forma online, que te pueden enseñar. Pero te voy a dar un consejo. No hagas muchos cursos esperando que el siguiente curso no sé, haga que te atrevas a hipnotizar a una persona. No, eso lo tienes que hacer tú. Si estás aprendiendo hipnosis, lo mejor que puedes hacer cuanto antes es lanzarte a la piscina y empezar a practicar y empezar a probar, porque si no, como dijo un gran amigo, no puedes aprender a hipnotizar por medio de libros, igual que no puedes aprender a nadar por medio de libros, ¿no? O por medio de cursos, ¿no? Realmente, tanto para la hipnosis como para cualquier otra cosa, el paso que te falta dar para empezar a demostrarte si realmente lo haces bien o mal, lo tienes que dar. Y esto también tiene mucho que ver con la salud mental. Hemos aprendido que no nos podemos equivocar y hemos aprendido que equivocarse es fracasar. Bueno, pues te tengo que decir que no, que equivocarse no es fracasar. Lo que es fracasar es no hacerlo. No hacerlo. Es decir, cuando no te equivocas es cuando estás fracasando. Yo te invito a que te equivoques cientos de veces. Yo cuando viene un paciente difícil, siempre me dice que va a ser más complicado y siempre le digo lo mismo. Bueno, pues de ti aprenderé, porque de las personas que me lo hacen fácil no aprendo nada.
Entonces, lo que hay que hacer es equivocarse una y otra vez, y es ahí donde aprendes. Yo he aprendido mucho más de las personas, de mis errores, que de lo que he aprendido, de los aciertos, de cuando he acertado. Porque cuando aciertas, no haces nada, no tomas acción. Sin embargo, cuando cometes un error, si quieres aprender, te tienes que preguntar qué puedo hacer para que la próxima vez no me ocurra. Y ahí es donde aprendes. Es decir, puedes equivocarte. Salvador, gracias por venir hoy, gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Ha sido muy gratificante tenerte sentado en esta silla y tomarme este roncito contigo. Riquísimo. Eres totalmente bienvenido aquí en el hotel. Eres sorprendentemente interesante. Espero que no sea la última vez que nos veamos y que con este salud nos despidamos. Gracias, Fran. Gracias por venir a ti, Salva. Esta Y es tu gracias a casa. todos. Gracias por ver este episodio. Nos veremos en el próximo. Chao. ¿Quieres ver el contenido exclusivo de este video y tener una experiencia que pocos pueden? Escribe la palabra exclusivo en los comentarios y te enviaré el link directamente al privado. Nos vemos.